Buenas tardes, soy Carla Figliolo, docente de Salud Ambiental y Principios de Epidemiología de la Licenciatura en Gestión Ambiental. Estamos en el ciclo de charlas que hacemos los que hacemos gestión ambiental. Este es un ciclo de charlas que preparamos para los alumnos de la universidad en general, tanto para los de gestión ambiental, pero para otros que quieran escuchar realmente cuál es la profesión de los que hacemos gestión ambiental, que no siempre somos licenciados en gestión ambiental, pero por afinidad hemos ido trabajando en la gestión ambiental. Este ciclo de charlas ya se inició anteriormente, ya tuvimos 2 encuentros y vamos a tener uno más. Hoy tenemos el gran lujo de tener a 2 profes de la licenciatura, como son en este principio de este año, pretendemos que los profesores de la UNAG sean los que presenten, pero vamos a seguir a lo largo de los años presentando a distintos profesores, los que faltan de la licenciatura de gestión ambiental, y después vamos a ir invitando a otros profesionales de gestión ambiental para que den o cuenten su vida profesional. Bueno, entonces les dije que hoy vamos a tener al profe de ecología, Bruno Carpinetti, y al profe de biología, Lucas Garbín. Todos, de alguna manera, estamos asociados a la gestión ambiental y nos ha tocado trabajar, algunos más con la investigación y otros con la gestión, pero finalmente la investigación y la gestión en algún momento se tocan. Así que, bueno, es un placer presentarlos. Les agradezco a Bruno y a Lucas por estar con nosotros y les quiero pasar, a ver un segundo, que voy a pasar a contarles un poco sobre el objeto o el objetivo de este ciclo de charlas que nos pretende acercar un poco más, ¿no?, a los profesores de la licenciatura con los alumnos en un espacio extraáulico. A veces ya la sola docencia hace que podamos contarles de experiencias de la vida profesional, pero acá es como que tenemos más lugar y más tiempo para poder trabajar o charlar un poco más respecto de esas experiencias profesionales. Bueno, paso un recordatorio más y ya los dejo con Bruno. El recordatorio es que vamos a cerrar este ciclo de este año, porque el año que viene sigue, el 18 de noviembre con Sandra Carlino y Luis Cuyupetro. Así que les pido que no se pierdan ese encuentro, que va a estar muy bueno. Ahora sí, voy a dejar de compartir la presentación y le voy a dar la palabra a Bruno. Gracias, Bruno, por estar. Bueno, muchas gracias, Carla. Primero que nada, gracias por la invitación a este ciclo que nos da la oportunidad de hacer una especie de recorrido profesional autobiográfico y de contar un poco la trayectoria propia que arranca, bueno, en los años 80, cuando los que nos preocupábamos por la cuestión ambiental, los que teníamos inquietudes y sensibilidad con respecto a la cuestión ambiental, que claramente no tenía ni la instalación en la agenda pública, ni en la agenda internacional que tiene hoy en día, los que terminábamos la secundaria en esos años, en la década del 80, del siglo pasado, teníamos pocas opciones. La carrera de gestión ambiental, yo creo que en esa época no existía, no recuerdo haberla visto en ninguna universidad pública ni privada. Existían carreras de licenciaturas en recursos naturales, en La Pampa, después había algunas carreras de ingenierías agronómicas o biología, que era como el ámbito académico natural donde incursionábamos los que teníamos preocupaciones ambientales. Cuando yo termino la escuela secundaria, bueno, arranco a estudiar biología,
pero tenía esa necesidad de meter las patas en el barro, de involucrarme más, de hacer cosas. Una ansiedad juvenil que nos ponía inquietos y que queríamos empezar a hacer cosas concretas para enfrentar la problemática que era una problemática emergente. En los países más industrializados ya se veía venir la cuestión, ya estaba de manera incipiente, tanto por los gobiernos como por las organizaciones de la sociedad civil, empezaba a instalarse como un tema emergente a finales del siglo pasado. Entonces me inscribí en biología, no estuve conforme, estudié un año, y al año decidí meterme en la escuela de guardaparques. Acá voy a empezar con la presentación, que hace un breve relato, digamos, autobiográfico, como les decía, de mi vida profesional, ¿no? Que espero que por lo menos los divierta, no sé. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, Bruno, sí. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué hacemos los que hacemos gestión ambiental? Vamos a empezar contándolo a partir de las trayectorias personales. Como les decía, yo hice un año de biología, después me metí en la escuela de guardaparques, salí y vine a trabajar a la provincia de Buenos Aires, al Parque Torkins, como guardaparque, un área protegida donde hay problemáticas diversas. El área tiene una singularidad biológica y evolutiva interesante porque es una formación orográfica muy, muy antigua en la provincia de Buenos Aires, lo que ha permitido que evolucionen un montón de especies endémicas en el área. A esto, hay que agregarle como amenazas la introducción de especies exóticas. Es un lugar que tiene una población de caballos salvajes, que debe ser la población más grande del país, o después les voy a contar, hay una población más o menos de características parecidas o incluso más grande en Tierra del Fuego, donde también trabajé. Y bueno, las tareas que ahí desempeñaba es una forma también de hacer gestión ambiental, la administración de las áreas protegidas, es gestionar porciones de territorio con características singulares con respecto, o con interés de conservación, con respecto a la biodiversidad y a las funciones y servicios ecosistémicos que nos proporcionan. Y bueno, trabajaba en el control y vigilancia de esta área protegida de unas 7.000 hectáreas más o menos, de pastizales serranos, ¿no? Ahí hice una experiencia muy interesante apoyando a investigadores y haciendo gestiones relacionadas a el turismo, la educación ambiental, el control y vigilancia de la caza furtiva y todas las tareas que tienen que ver con la administración de un área protegida. Después de un periodo de tiempo importante trabajando en esa y en otras áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires, decidí retomar mi carrera de biología y seguí estudiando y al poco tiempo, o no tan poco, entré con una beca al Departamento de Fauna y Flora de la provincia de Buenos Aires. Básicamente las tareas en el Departamento de Fauna y Flora era realizar censos de las especies susceptibles de caza, como la liebre, las perdices, las aves, los anátidos, y tareas de campo. A mí me gustaba mucho el trabajo de campo, ¿no? Pues el análisis de datos y eso es complementario, pero siempre me interesó mucho estar en el campo y tratar de entender los mecanismos y el funcionamiento de la naturaleza. Al tiempo de estar en el departamento, haciendo, ya les digo, investigación aplicada, porque es investigación que sirve para tomar decisiones de manejo del recurso fauna especialmente, que era con lo que yo trabajaba. Me ofrecen, en ese momento había una situación, un vacío de conducción en lo que es la estación de cría de animales silvestres, que es un predio que queda en el Parque Pereira,
tiene más o menos unas 200 hectáreas y, como su nombre lo indica, está destinado a la cría y en menor medida a la exposición al público, a la investigación y a hacer trabajos de conservación con algunas especies de la fauna silvestre. Ahí yo era realmente un niño, casi, a 20 y pico de años, y por ese vacío institucional, porque es un organismo del Estado y ahí iban a parar todos los castigados de la administración pública, entonces era un lugar difícil, que tenía fama de difícil, ¿no? Y además porque las características del predio hacen que muchas veces los mecanismos de administración pensados para el Estado, que son más apuntados a otro tipo de gestiones, se hacían bastante ineficientes para gestionar algo tan dinámico como un predio de esas características que debía también manejar más de 500 animales de diferentes especies, más de 40 empleados. Era realmente un desafío importante. Yo, un poco por irresponsabilidad y un poco por audacia, acepté el desafío y me fui como director de la estación. La verdad que fueron de los mejores años de trabajo que tuve. Hicimos un montón de cosas súper interesantes. Recluté a varios compañeros míos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo para venir a trabajar conmigo. Uno de los profesores que tienen en la carrera, el profesor Gustavo Tito, fue de la partida y conformamos un equipo de trabajo con Gustavo. Gustavo se ocupaba de coordinar toda la parte de investigación. Y con otros compañeros armamos un equipo muy, muy sólido, muy entusiasta. Hicimos cosas muy interesantes. Entre otras, por ejemplo, mucho antes que Tompkins viniera y comprara las tierras de Iberá y empezara todo el proyecto de rewilding, como le dicen ahora, o de restauración de poblaciones de especies extinguidas, como el yaguareté, o el tapir, o el pecarí, en la zona de esteros de Iberá, nosotros, a demanda del gobierno de la provincia de Corrientes, que quería darle desarrollo al área protegida, que en ese entonces no era parque nacional, era una reserva provincial de la provincia de Corrientes, ellos caracterizaban que muchas de las especies de fauna más interesantes para el turismo se habían extinguido en tiempos recientes y que la restauración de esas poblaciones podía servir como estímulo para el desarrollo del turismo en el área. Entonces nosotros empezamos a trabajar con monos carayá provenientes del tráfico ilegal en un proyecto de reintroducción. La especie se había extinguido en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente producto del deterioro del hábitat, porque las isletas de bosque de la zona se habían utilizado para hacer carbón, que en esa época se vendía a los países europeos en guerra, y al deteriorarse el ambiente, los monos habían desaparecido. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en este proyecto y efectivamente concretamos la primera reintroducción de monos en lo que hoy es el Parque Nacional Iberá, que fue muy exitosa y bueno, nos da mucho placer hoy, casi 30 años después de ese trabajo, ver que la especie está fuertemente establecida en la zona y que efectivamente cumple una función como atractivo turístico, más allá de la función ecológica que la especie tiene, que fue muy, muy productiva para los administradores de áreas protegidas de la provincia de Corrientes, ¿no? Después empezamos a trabajar con venado de las pampas, una especie en peligro de extinción. Ahí hay una de las fotos donde estamos caravaneando un ejemplar que teníamos en la estación y que nos sirvió para hacer mucha experiencia. De hecho, tenemos todavía, hay semen congelado de ese viable, ¿no? Genéticamente viable de ese individuo. Empezamos a trabajar desde la estación también sobre las poblaciones silvestres, haciendo un montón de investigación y haciendo sugerencias de manejo para recuperar esas poblaciones relictuales que aún quedaban. E incluso hacíamos mucha tarea de educación ambiental. Teníamos un trabajo muy importante. De hecho, ahí hay una foto donde
Estoy yo en un micro que teníamos en esa época, en los años 90, a principios de los años 90, había un programa que lo dirigía Julian Weich, que se llamaba El Agujerito Sin Fin, que era un programa para niños, y nosotros teníamos un micro donde hablábamos de fauna y de alguna manera hacíamos una prédica constante y firme en contra del tráfico y del mascotismo. Bruno, sí. Discúlpame que te interrumpo un segundito porque no está pasando el Power y por ahí se están perdiendo unas fotos interesantes. Sí. Lo que se ve es la portada de presentación. A ver si podés, porque las fotos dicen mucho seguro. Siempre. Así que a ver si podemos claro. ir pasando. Espérame, entonces... Claramente no lo tomó cuando le pedí que tomara pantalla completa. ¿Ahí sí se ve? Ahí sí. Sí. Ahí sí. Perfecto. ¿Qué pasa? Bueno, estas son las imágenes del periodo guardaparque de que les conté. Ahí se ve lo de ECAS. Perfecto. Bien, bueno. Bueno, como les contaba, acá abajo a la izquierda se ve el microprograma ese que teníamos en... yo no recuerdo en qué canal, pero era un canal de televisión abierta, donde, bueno, repito, teníamos una prédica en cuestiones de gestión ambiental y de protección de la fauna y de los recursos naturales en general, que fue muy interesante. Y además, bueno, aprendimos mucho, incluso a comunicar, ¿no? Más allá de las cuestiones que, como les decía, desarrollábamos a diario en términos de investigación, de manejo. En un momento teníamos ya cierta experiencia, a pesar de nuestra tierna juventud, en trabajo de campo, pero aprender a comunicar en un medio de comunicación de masas era todo un desafío, así que fue muy interesante también desde ese punto de vista, ¿no? Estuve 3 o 4 años como director de ECAS y en un momento, gracias al trabajo que hacíamos ahí, empezamos a hacer presentaciones en algunos congresos afuera, en Colombia, en México. Nos metimos a gestionar la Asociación Argentina de Zoológicos, teníamos un rol muy activo en ese espacio y me ofrecen en ese contexto una beca para ir a estudiar a Inglaterra. Conozco a una persona, un investigador inglés, el doctor John Fa, que me ofrece una beca para ir a estudiar al instituto que él dirigía, que tenía una dependencia con la Universidad de Kent, y me voy a estudiar a Inglaterra con una beca. Allá convivía, bueno, se me abrió un horizonte vastísimo de posibilidades. Yo vivía en un instituto junto con gente, ahí hay compañeros de Madagascar, de la India, de Costa Rica, de Nigeria, de Burundi, de Hong Kong, de Bulgaria. Bueno, éramos la Armada Brancaleone del tercer mundo, conviviendo y compartiendo un montón de experiencias, porque todos los que estábamos ahí ya traíamos cierta experiencia, ¿no? Bueno, ahí está el doctor Ganesh Dubey, que trabajaba con tigres en la India, con tigres que eran animales problemáticos para el ser humano, tigres cebados. Él era el responsable de capturarlos y relocalizarlos. Ahí está Alexis Manirakisa al lado mío, que es un compañero de Burundi que trabajaba para el Instituto Jane Goodall con chimpancés. Bueno, todos tenían una experiencia muy, muy grande, ¿no? En paralelo a eso, bueno, y como parte de esta beca, yo empecé a trabajar en el zoológico de Jersey, donde trabajaba en la sección de pequeños mamíferos. Ahí me tocaba cuidar a los lemures, algunas especies de primates en peligro de extinción muy pequeñas, y este era un zoológico donde se focaliza en la reproducción y la conservación de especies altamente amenazadas, ¿no? Entonces, en ese zoológico se criaban, se reproducían individuos de estas especies y la gran mayoría de ellos, con posterioridad, se trabajaba en proyectos de reintroducción en el medio ambiente original, ¿no? Una vez que
se trabajaba a nivel de territorio, de terreno, digamos, erradicando las amenazas que habían llevado a la especie a una situación de riesgo, y a partir de eso se reintroducía y se administraba, se gestionaba tanto el ambiente como la población de estas especies para constituir poblaciones viables y sacar a esas especies del riesgo de extinción existente, ¿no? A partir de este trabajo y de la supervisión del doctor Fa, bueno, termino mis estudios ahí en Kent y vuelvo a la Argentina, empiezo a trabajar de nuevo en la Bahía San Borombón, donde ya había empezado a hacer algunas cosas, pero me gano otra beca para ir de nuevo a la Universidad de Kent a completar una maestría en biología de la conservación. Ya trabajo un grado académico más interesante, más específico y una experiencia increíble, porque ahí también tuve la posibilidad de compartir aulas con gente que trabajaba, bueno, tengo amigos que trabajan con elefantes en Ghana, con gente de todo el mundo, donde se comparten experiencias y, bueno, también la posibilidad de vivir durante un tiempo largo en otro medio, cuando uno es joven y ávido y curioso. Esto representa una posibilidad muy, muy grande de desarrollo profesional. En paralelo con todos los datos que en mis venidas a la Argentina iba recopilando en el trabajo en la Bahía San Borombón, escribí mi tesis trabajando ahí en la bahía, ¿no? Mi tesis tuvo que ver con estudiar la relación, precisamente una tesis de ciencia aplicada, ¿no? Yo estudié las relaciones entre la población relictual de venado de las Pampas, que es el cérvido en mayor peligro de extinción de la Argentina, que vive ahí en el estuario del Río de la Plata, en las costas de los cangrejales de la Bahía San Borombón, y lo que estudiábamos era la relación de los venados con la ganadería, porque es un área donde hay varios campos privados que hacen ganadería vacuna, y con una especie exótica invasora que es una amenaza muy importante para la conservación de la especie, que es el cerdo cimarrón, los jabalíes o cerdos cimarrones, que fueron introducidos hace más de 500 años en la zona y que hoy son muy, muy abundantes y representan una amenaza muy grande para la población de venado de las Pampas. Entre otros trabajos, bueno, hacíamos censos aéreos en esas avionetas pequeñas para monitorear o para estimar la abundancia, la cantidad, estimar la distribución, también para pasar esa información a los guardaparques, para que extremen, digamos, los esfuerzos de control y vigilancia en las zonas donde los animales estaban concentrados. Bueno, un montón de tareas de campo, evaluación del impacto de algunas especies exóticas invasoras, etc. Una tarea amplia, más bien de generación de conocimiento, pero siempre pensando en la gestión ambiental, digamos, de la gestión tanto del humedal costero, que es un ambiente muy importante en términos de los servicios ecosistémicos que proporciona, porque la Bahía de San Borombón, al ser un ambiente estuarial y de marismas, está ahí entre el ecotono, digamos, de los sistemas acuáticos, tanto el del sistema del Río de la Plata como el sistema marino. De hecho, se pueden encontrar especies de agua salada y de agua dulce de acuerdo a distintas variables ambientales, como los vientos, las mareas, etc. Y es un ecosistema de enorme productividad, ¿no? Enorme productividad en términos de biomasa. Es muy importante este sistema. Entonces, no solo nos focalizábamos en el venado de las Pampas y en la protección, digamos, en la gestión de la población para salvarla de la extinción, sino que había una mirada más amplia, más del ambiente en su totalidad, que se focalizaba en el estuario de
del Río de la Plata, en la bahía de San Borombón propiamente dicha, ¿no? Al terminar, bueno, termino mi maestría con esa tesis, que se tituló Variaciones espaciotemporales en la población de venado de las Pampas, influencia de ungulados simpátricos y de la vegetación. Así fue ese nombre tan rimbombante, encima en inglés, así que es difícil de memorizar. Y me vuelvo a la Argentina ya en el año 99, y el primer trabajo así que se me plantea como algo interesante es en el Chaco salteño, en el límite entre las provincias de Salta y Formosa y el límite trinacional entre Paraguay, Bolivia y Argentina. Yo había estudiado varios años en Inglaterra, tenía vínculo con algunas organizaciones inglesas, entre ellas la Iglesia Anglicana, porque yo había estudiado en Canterbury, tenía especial afecto por esa gente. Canterbury es como el Vaticano de la Iglesia Anglicana, es el lugar donde está la cabeza espiritual de la Iglesia Anglicana, y engancho un trabajo. La Iglesia Anglicana en ese momento tenía, acá en Argentina, tiene una asociación civil que se llama Asociana, que se dedicaba a asistir a las comunidades indígenas de ese rincón del país, ¿no? Del Chaco salteño, que en ese momento estaban en una situación de mucha vulnerabilidad y en un conflicto por la tenencia de la tierra muy importante, porque la provincia de Salta había empezado a repartir esas tierras, que hasta ese momento eran tierras fiscales, especialmente entre los criollos, y las comunidades indígenas estaban saliendo muy damnificadas, digamos, por este proceso de reparto de tierras, ¿no? Bueno, empezamos a hacer entrevistas y a reunirnos con las diferentes comunidades. Eran más de 36 comunidades de 5 etnias distintas. Estaban los Huichí, los Tobas o Cuom, Chulupíes, Chorotes y me falta algún Nibaclé, que se habían asociado todas las etnias, todas las 36 comunidades, en una única agrupación que se llamaba la Asociación Lacajonat, que luchaba por un título único para las 36 comunidades. Y mi trabajo fue, en algún punto, colaborar, en el contexto de un amplio grupo de trabajo, con la justificación de por qué tenía que ser un título único, ¿no? Entonces se organizaron un montón de asambleas y cuestiones y trabajo con las comunidades de base para hacer un mapeo del territorio sobre los usos que la gente hacía. ¿Por qué? Porque el gobierno de Salta tradicionalmente había calculado la unidad de producción para entregarle a los títulos de tierra como unidades de producción ganadera, que es lo que hacen los criollos ahí, ¿no? Esa es la actividad económica occidental, por así decirle, que se hace en esa región. Pero nunca se había tenido en cuenta que los cazadores-recolectores, porque todos estos grupos siguen teniendo un modo de vida tradicional, que es el modo de vida cazador-recolector, necesitan otro tipo de superficie, de unidad productiva, por así llamarle, ¿no? Entonces, eso no estaba calculado. Digo, no había una forma de gestionar, no estaba evaluada cómo gestionan el ambiente las comunidades y cuánto hace falta de ese ambiente para sostener esas comunidades. Entonces, lo que hicimos nosotros fue focalizarnos en construir un mapa de uso de los territorios donde mapeábamos las actividades tradicionales como la caza, la pesca, el meleo, digamos, la recolección de miel, la recolección de algarrobo, la pesca, digamos, todas las actividades tradicionales sobre las que basan su economía los grupos cazadores-recolectores, y construimos un mapa que justificó la demanda del gobierno de Salta de una superficie mucho más importante de territorio que lo que el gobierno salteño estaba ofreciendo. Esto finalmente, digo, yo después me
ya cuando el conflicto se profundiza y la Cajonat se presenta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamando, en base a todos estos estudios que habíamos hecho, reclamando un título único de una superficie estimada en unas 600.000 hectáreas, que era lo que sosteníamos que hacía falta para que desarrollen su modo de vida tradicional esas 36 comunidades, ¿no? Después se llegó a la Corte Suprema, yo ya no estaba trabajando, pero se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue un fallo, la Corte falló en favor de la comunidad de la Cajonat, y ahora, bueno, todavía creo que está por cumplirse ese fallo, no se ha logrado, no estoy seguro que se haya logrado materializar, pero fue un trabajo muy interesante. Desde el punto de vista ambiental, fue muy señero, porque por primera vez se calculó cuánto hacía falta, digo, este mapeo fue un trabajo muy original, pero también porque uno se siente útil, ¿no? En términos del aporte a la justicia ambiental que uno hace, ¿no? Entonces fue un laburo muy, muy, muy lindo, ¿no? Acá les puse una fotito de la casa donde vivía yo, las condiciones en las que se vive ahí en el Chaco salteño y la vida en esa zona, especialmente para los occidentales, ¿no? La gente de ahí está mucho más vida tradicional. Después de ahí me fui a trabajar, entré en la Administración de Parques Nacionales, en la Dirección Nacional de Conservación, también haciendo cuestiones de manejo de áreas protegidas. Volví a mi tarea originaria y ahí en esos años trabajé mucho también con la cuestión de los conflictos que hoy están en la agenda pública y en los diarios de todo el país. Por ejemplo, los conflictos relacionados con los pueblos originarios que todavía viven dentro de lo que hoy son los parques nacionales, ¿no? Y que han sido postergados en la solución, en la búsqueda de una solución definitiva para sus reclamos. Y nosotros en esos años, creo que una de las cosas más virtuosas que hicimos fue diseñar un sistema de administración del territorio. Hay un librito que escribí yo incluso que se llama Derechos Indígenas en el Parque Nacional Lanín, de la expulsión al comanejo, que hace un poco un recorrido histórico sobre la historia de las comunidades mapuches dentro del Parque Nacional y cómo, digo, a comienzos del siglo XX, la política de la administración era la expulsión y cómo fue virando hasta que después del reconocimiento constitucional en el año 94 de los derechos preexistentes a la creación del Estado Nacional para estos pueblos, lo materializamos en un mecanismo de gestión donde había igual representación por parte del Estado y de las comunidades, que fue muy eficiente y muy interesante además, ¿no? Y también creo yo que aportó a la justicia ambiental de una manera muy, muy proactiva, y que si hubieses proseguido, si no se hubiese interrumpido ese proceso, no tendríamos que lamentar muchas de las cuestiones que estamos viviendo hoy, ¿no? Entre otros, bueno, la muerte de Rafael Nahuel en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los conflictos que existen hoy en día en esos territorios con las comunidades. Básicamente, creo que esos conflictos tienen que ver con este retroceso, esta vuelta a la negación de los derechos y la falta de imaginación y de creatividad por parte de los administradores para pensar formas novedosas que concilien los derechos singulares de estos pueblos que están plasmados en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, con el derecho colectivo a un ambiente sano, a gozar de el patrimonio natural para todos los habitantes del país, que está materializado en el artículo 41 de la Constitución, ¿no? Estos dos intereses son conciliables siempre y cuando los administradores pongan la creatividad, la imaginación y un sentido de justicia bien marcado para gestionar las áreas naturales protegidas, ¿no? En el caso nuestro. Bueno, ahí después de parques nacionales hice bastantes más cosas, pero digo, estos son como los trabajos que más disfrutó uno, que más sentido le encontró. Y de ahí
a partir del reconocimiento, ya en el gobierno de Néstor Kirchner, fui propuesto como director de Parques Nacionales. Integré el directorio de la Administración de Parques Nacionales, ¿no? Ahí hicimos un montón de cosas vinculadas a la gestión, la creación de nuevas áreas naturales, creación de áreas naturales militares, un montón de nuevos mecanismos de gestión, áreas protegidas con figuras novedosas, que ya a otro nivel de la gestión fueron aportes que yo considero importantes, ¿no? y interesantes. Y producto de esa trayectoria y del reconocimiento de esos trabajos, en el gobierno de Néstor Kirchner se me ofrece ir como subsecretario de Coordinación de Política Ambiental de la Nación. Para ser absolutamente sincero, fue un desafío muy grande para mí, pero claramente lo mío es el trabajo de campo, en el territorio, con las patas en el barro y solucionando problemas concretos. No llegué a estar siquiera un año en la subsecretaría. Tuve diferencias políticas y éticas con quien era la secretaria de Medio Ambiente en ese entonces, que está en el centro de la foto, que es la doctora Romina Piccolotti. Esas diferencias políticas hizo que tenían que ver básicamente con los criterios de gestión, ¿no? Y con una ética de la gestión, con un compromiso con la administración pública, con el Estado, que nos diferenciaba claramente de la perspectiva que tenía la secretaria en ese momento, que venía de las ONGs, y con una mirada bastante de subvaloración de la capacidad del Estado para transformar, ¿no? De hecho, hace apenas un mes atrás, la doctora Piccolotti fue condenada por malos manejos en la función pública. Yo en ese momento renuncié por esas diferencias y me fui de mi cargo en la gestión, pero después hubo una denuncia penal y 14 años después, el mes pasado, fue condenada efectivamente por esos desmanejos. Cuando me voy de la subsecretaría, estaba muy triste, muy deprimido, porque la verdad que mi compromiso con el gobierno del presidente Kirchner era muy grande. Digo, lo reivindico como uno de los presidentes más importantes de nuestra historia reciente, y que más hizo por la construcción de un modelo justo de administración de la cosa pública. Y entonces volví a recurrir a mi viejo amigo que me había dirigido en mi tesis de maestría y que me había llevado a Inglaterra, y me fui a trabajar a un pequeñísimo país de África con además la perspectiva de hacer mi tesis doctoral, que se llama Guinea Ecuatorial, ¿no? El doctor John Fa en ese momento me ofrece colaborar, trabajar dentro de un proyecto de investigación que él tenía en una pequeña isla que queda enfrente de Camerún, que pertenece a Guinea Ecuatorial. Muy pocos argentinos saben que Guinea Ecuatorial fue una provincia no de nuestro país, pero casi, porque fue una provincia del Virreinato del Río de la Plata. En realidad fue la gobernación de Fernando Poya Nobón, que dependía del Virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, es el único país de África subsahariana donde se habla español, ¿no? En ese momento había muchos problemas con los que tenían pasaporte español y entonces no los dejaban entrar, no le daban visa, porque la historia colonial hace que permanentemente haya vaivenes en la relación entre Guinea y España. Y entonces se me dio la oportunidad, justo venía bárbaro, un hispanohablante, fluido, pero que no tuviera pasaporte español, y me fui a Guinea con el mandato de John, además de que todos los datos que yo recolectara tenían que servir para mi tesis doctoral, a trabajar en un proyecto también de investigación aplicada, donde lo que estudiábamos básicamente era el acceso de la población local a la proteína animal. Las únicas fuentes de proteína animal que hay en esta isla
de Guinea, ahí enfrente de Camerún y de Nigeria. Es lo que en África tropical se conoce como bushmeat, que es la carne del bosque, ¿no? La fauna, básicamente. Entonces se come todo. Digo, ahí estamos con uno de mis alumnos guineanos, con ratas de bosque. Acá hay otro de los cazadores de una de las aldeas donde yo trabajaba, con un tuiquero azul, otro con una de las 9 especies de monos que hay en la isla, que están la gran mayoría en peligro de extinción. Bueno, y estuve desde el 2011 hasta el 2013 intercalando mi trabajo ya como docente en la Universidad Nacional Arturo Jauretche con mis viajes a África y la toma de datos y la relación con la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, donde también daba algunas clases. Finalmente me doctoré. Mi título de doctorado es en antropología social, porque era un proyecto de antropología ecológica casi, combinaba cuestiones de economía de la gente de las aldeas con cuestiones netamente biológicas, ecológicas de las especies que se utilizaban como recurso alimentario. Y volví a mi viejo territorio, a mi viejo amor de la bahía de San Borombón. Volví para trabajar ya con un proyecto establecido en la Universidad Nacional Arturo Jauretche sobre cuestiones de manejo, de gestión, digamos, de los cerdos exóticos, ¿no? de los cerdos introducidos en el área. Y ahí desarrollamos un montón de cuestiones, ¿no? Desde planes de manejo directamente, asistiendo a algunos productores rurales de la zona que tienen gravísimos problemas con la especie, hasta tareas de investigación aplicada también. Ganamos, creo que fue en el 2013, ganamos el premio SENASA a la investigación. Ahí estamos con los guardaparques, con un veterinario de SENASA y todo. Yo era el director de ese proyecto y lo que hacíamos era básicamente identificar qué patógenos, qué especies de patógenos había circulando en la población de cerdos salvajes que podían afectar a la producción ganadera, tanto a la producción vacuna, bovina, como a la producción porcina, a la salud pública, porque hay un montón de enfermedades de los cerdos que afectan al ser humano, y a las especies en riesgo, en peligro, ¿no? Como el venado de las pampas. Hay varias enfermedades de las cuales son susceptibles los cerdos, que pueden contagiar a este cérvido amenazado. Entonces, a partir de ahí, sacamos un montón de medidas de gestión ambiental destinadas a mejorar la producción ganadera, a mejorar las cuestiones de salud pública, porque el cerdo además se caza, se usa, se come. Entonces la población local, los que usan del recurso, están muy expuestos a esas enfermedades y a las especies amenazadas, ¿no? Entonces, ahí y a medidas de control también, trabajando mucho con cuestiones de control para disminuir la abundancia de la especie, que es una especie muy problemática y que está dentro de un área protegida, como es el Refugio de Vida Silvestre Bahía San Borombón, ¿no? Entonces, de nuevo, siempre, como decía Carla al comienzo, los límites entre la investigación y la gestión son siempre difusos. Nosotros, especialmente los que tenemos estos intereses, hacemos investigación aplicada, cosas que que proporcionen conocimiento para después tomar medidas de manejo que hagan más eficiente la gestión del ambiente. Todavía sigo con estos trabajos. De hecho, hay varios alumnos que tenemos que están con becas y cosas, que están haciendo alguna experiencia de entrenamiento con Pablo Grilli, que es el jefe de trabajos prácticos de la materia nuestra, y conmigo, en distintas cuestiones asociadas al manejo de pastizales y a esta especie exótica invasora que es tan importante. Después, en los últimos años, en un interín, estuve haciendo un trabajo muy interesante que tiene que ver con esta experiencia acumulada de manejo de especies exóticas invasoras. Me contrata el Consejo Federal de Inversiones, en realidad la provincia de Tierra del Fuego,
a través del CFI, para hacer un trabajo en todo lo que se conoce como Península Mitre, que es la punta de la bota de Tierra del Fuego, para evaluar y para sugerir, construir lineamientos del manejo del ganado bagual. ¿Qué es el ganado bagual? Básicamente son las vacas y los caballos salvajes que se han naturalizado y de los cuales hay varios miles en ese territorio, ¿no? Y que están degradando el ambiente a pasos acelerados, sumado a otras especies invasoras como los castores o los conejos, ¿no? Que hacen que el ambiente cada vez se degrade más y impacte sobre especies autóctonas como el guanaco u otras especies de fauna y flora autóctonas que ameritan un manejo de conservación. Entonces, también hicimos censos aéreos, hicimos un montón de trabajos de evaluación y después hicimos un documento de sugerencias de manejo para el gobierno de Tierra del Fuego que incluían el uso, ¿no? El uso económico de este. Piensen ustedes que en la provincia de Tierra del Fuego hay 52.000 cabezas de ganado vacuno en establecimientos ganaderos y hay 10.000 baguales, 10.000 cabezas más o menos, en base a los cálculos de los censos aéreos que hicimos, de vacas salvajes, ¿no? Que están degradando un ambiente muy frágil, además, como es el de la península Mitre. Y bueno, y finalmente, porque ya estoy corriendo con el tiempo, el último año y medio, más o menos, ya a comienzos del 2020, un poquito antes de la pandemia, tuve la muy mala idea de aceptar el cargo de director provincial de riesgos y emergencias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sin saber que se venía la pandemia, ¿no? Un año y algo muy, muy intenso, porque además de las cuestiones de la emergencia propiamente, de gestionar la pandemia, ¿no? Que en algún punto, digo, la gestión de la pandemia, primero, probablemente tenga causas que tienen que ver con la degradación ambiental, ¿no? El origen de la pandemia lo podemos explicar de muchas maneras, pero la gran mayoría de los caminos, de las explicaciones que elijamos, van a desembocar en su origen en la cuestión de la degradación del ambiente, ¿no? Porque la gran mayoría de las enfermedades emergentes tienen que ver con esta crisis ambiental que atraviesa el planeta. Pero además de lidiar, de gestionar la cuestión de la pandemia, tuvimos que gestionar otras emergencias, como son las inundaciones, los incendios de vegetación, que fue un año terrible en términos de incendio de vegetación, especialmente en el delta de la provincia de Buenos Aires y en la franja de bosques implantados costeros de la provincia. Bueno, la gestión de riesgos claramente tiene un componente ambiental central, ¿no? La gran mayoría de los riesgos que hoy vive nuestra sociedad tienen que ver con el cambio climático, con un incremento en la intensidad y en la frecuencia de los desastres naturales que están asociados, como decía recién, al cambio climático, y a una falta de ordenamiento del territorio, una mala gestión del ambiente, por ejemplo, de las cuencas hídricas o de los bosques, que hacen que estos riesgos incrementen. Entonces, fue una gran experiencia, la verdad que fue una experiencia muy, pero muy interesante, muy estresante también, porque uno siente una enorme responsabilidad, ¿no? Piensen que mientras estaba todo el mundo guardado en las casas, nosotros éramos los responsables de repartir respiradores, de hacer llegar hasta el último lugar de la provincia los insumos médicos, de colaborar en las medidas de restricción de los movimientos de la población y al mismo tiempo, insisto, de atender en el contexto de la pandemia incendios forestales, incendios de vegetación, inundaciones, otro tipo de desastres naturales, ¿no? O de desastres. Los desastres nunca son naturales, pero tienen origen en fenómenos naturales. Entonces fue una experiencia muy, muy estresante y cuando empezó el proceso de vacunación, más o menos en el mes de febrero, bueno, yo sentí que había cumplido con mi aporte y
renuncié al cargo de director provincial y volví a trabajar en la Bahía San Borombón, donde todavía sigo con mis proyectos de chanchos y manejando en diferentes estancias y establecimientos productivos de la costa bonaerense esta especie exótica invasora que tantos problemas nos trae y que desde hace muchísimos años estoy vinculado de una u otra forma a la generación de conocimiento para su manejo y a las medidas concretas de manejo, ¿no? Así que bueno, un poco esta es mi historia profesional, mi trayectoria profesional y nada, lo que tengo para decirles es que es el campo de la gestión ambiental no solo es un campo disciplinario apasionante, muy lleno de satisfacciones para la gente curiosa, la gente que quiere comprender cómo funcionan los fenómenos de la naturaleza y cómo impactan en la vida social de los seres humanos, y a proponer medidas que tiendan a mejorar la naturaleza, ya sea por una cuestión ética, de que uno piensa que hay un valor intrínseco en eso, y además un montón de cuestiones de valores utilitarios también, y al mismo tiempo, hacer algo que de alguna manera implique frenar esta crisis ambiental tan drástica, tan avasallante que está viviendo el planeta y que uno considera, más allá de su interés personal, un mandato hacer algo para que las generaciones futuras tengan un mundo habitable y que ese mundo, que esas generaciones puedan gozar de las mismas gratificaciones que el mundo natural nos ha proporcionado a nosotros, ¿no? Esa es un poco la reflexión que uno hace después de esta trayectoria de vida. Pero, bueno, nada, es un campo lleno de satisfacciones. Uno no va a ganar mucha plata, pero se va a llenar de satisfacciones. Y nada, bueno, le dejo el espacio a mi compañero y amigo Lucas, que lamentablemente no trajimos las guitarras para deleitarlos con un dúo. Lástima. Pero ya llegará el momento. Bueno, por supuesto, ya vamos a hacer un asado con algún recital, alguna, ¿cómo se dice? Alguna... Maravilloso. Bueno, muchas gracias, Carla, y muchas gracias a todos por haberme prestado su tiempo. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Súper interesante historia de vida, porque es historia de vida finalmente, ¿no? Nuestras vidas profesionales, cuando uno los vive con tanta pasión, son historias de vida. Bueno, un poquito te dejo los saludos que fueron dejando acá en el chat de YouTube. Bueno, diciendo excelente profesor, felicitándote. Alguno de Entre Ríos que se prendió también a escucharte, así que muy interesante. Y esto también lo que hace es abrir, ¿no? Que es lo que me dio lugar a mí a querer que los alumnos escuchen a los profesores y que se den cuenta de esto, de que hay tanta posibilidad, ¿no? Tanta posibilidad dentro de la gestión ambiental, que antes no existía como carrera. Ahora los licenciados en gestión ambiental tienen tantas herramientas, tantos instrumentos para trabajar, sea en conservación, sea en contaminación, en lo que sea, dentro de la parte ambiental, y que esto, manejo de áreas protegidas, conservación de hábitats, también es un campo para los licenciados en gestión ambiental. Y por otro lado, ver, digamos, esto de armar equipo, ¿no? Porque siempre en ambiente hay que armar equipo, no se puede trabajar de a uno. Vos lo dijiste, trabajaste con distintas personas, te nutriste de distintos profesionales para poder trabajar en lo que hiciste en distintas etapas de tu vida, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Bruno. Le damos entonces... Muy bueno, Bruno.
la palabra a Lucas, que Bueno. también nos va a contar muchas cosas interesantes. Gracias, Lucas, por estar. No, por favor. Vamos a tratar entonces a ver cómo se ve. Si es pantalla completa. A ver si podés compartir. ¿Se ve? ¿Me veo yo? ¿Me veo yo, Carla? Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, Sí. Perfecto, Lucas. Bárbaro. Gracias. A ver. Bueno. Bien, entonces, ¿qué hacemos los que hacemos gestión ambiental? Bueno, primero me presento. Soy el profesor Lucas Garbín, de Biología General. Allá por el 2012 empecé a dar clases en nuestra universidad. Orgulloso de haber integrado este grupo hermoso que tenemos. Todos los profes y, bueno, toda la gente que siempre, que siempre estamos al lado, ¿no? Bien, bueno, primero de todo, presento el sitio del lugar de trabajo, que es el Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores de La Plata, que pertenece a la UNLP, a la Universidad Nacional de La Plata, y también a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, ¿sí? Y bueno, y a su vez estoy dentro del programa de estudio y ambiente y territorio, junto con Ale Krojetovich, con el profesor Ale Krojetovich, y otros integrantes del equipo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una breve reseña. Bueno, se me escuajeringó la presentación. Bien, yo me licencié en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo soy cordobés. En diciembre del 2000, ¿sí? Me recibí licenciado en Ciencias Biológicas. A partir de ahí, y antes de terminar mi licenciatura, me interesaban las plagas, ¿sí? Lo que era el control biológico de las plagas. Con el doctor Roor van Driest, que él es holandés, pero en realidad está reclutado por la Universidad de Massachusetts, de Amherst, y él me dijo, venite a hacer una maestría en ese momento, iba a ser con estos, el tema de investigación era ácaros parasitoides de trips, que son como unas mosquitas que afectan a los tulipanes de esa región de Massachusetts. Pero claro, yo tenía únicamente el examen TOEFL, ¿sí? Y allá te piden otro más que se llama GRE, ¿sí? Se llama Graduate Record Examination, bueno, no importa. Es un examen que lo piden para entrar a la maestría, ¿sí? A todos los alumnos, tanto yanquis como extranjeros. Entonces yo lo veía medio complicado, pero él me dice, venite a la Universidad de Amherst y acá estudiás, acá te preparás. Es como una preparatoria para el máster, ¿sí? Te miden matemática, física, química, lógica, bueno, muchísimas cosas en inglés. Es durísimo. Nunca estudié tanto en mi vida, nunca. Nunca tantas horas tras de silla, como le dicen, como es el dicho. Y bueno, me acuerdo que salía carísimo estudiar ahí en Amherst para este examen. Entonces, una universidad que es la Wheeling University, ¿sí? Está en el centro norte de Estados Unidos aproximadamente. Bueno, ahí rendí de vuelta el TOEFL porque me pedían más puntaje. Entonces, bueno, empecé a darle duro al inglés. Yo ya tenía un buen nivel en ese momento. Fue para marzo del 2001 me fui, ¿sí? Rindo bien el TOEFL y el GRE me va mal, ¿sí? Eso fue en mayo. Y en julio lo rindo bien a este texto. Pero ¿qué ocurrió más tarde? El atentado del 11 de septiembre. Así que me volví a Argentina. Me volví porque
estaban muy preocupados mis padres y no quería realmente generarles una enfermedad o, bueno, algún problema, ¿no? Entonces, bueno, justamente caigo después del 11 de septiembre con la caída de la Rúa. Bueno, todos recuerdan ese momento. No podía conseguir trabajo en ninguna parte. Un cargo de técnico en el laboratorio de microbiología y zoología agrícola del INTA Castelar, ¿sí? A cargo del doctor Lecuona. Era un cargo de técnico, ganaba, me acuerdo en ese momento, muy poco, pero con clases de inglés y de biología que daba de particular, me alcanzaba para llegar a fin de mes, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos me la rebuscaba con eso. Y había empezado el doctorado en la UBA, ¿sí? En ese momento trabajaba con entomopatógenos, son hongos entomopatógenos de vinchuca y otras plagas, ¿sí? Ese era mi tema de tesis. Ver un poco la fisiología, cómo actúa el hongo, bueno, todos esos temas eran los que yo estaba investigando en ese momento, ¿sí? Pero ese mismo año, en el 2002, ¿sí? Estaba dual en ese momento, me acuerdo, patente. Me sale, bueno, empiezo a gestionar nuevas becas para irme al extranjero y salgo agraciado con una beca de estudios de tercer ciclo para hacer una maestría en la Universidad de Barcelona, ¿sí? A cargo mío estaba el doctor Juli Puyá de Villar, ¿sí? Que actualmente sigue trabajando ahí en el Instituto de Invertebrados, ¿sí? Y ahí conseguí el grado de magíster en zoología de invertebrados, ¿sí? Allá por el año 2004, ¿sí? Pero antes de dar mi tesis, antes de dar la tesis de maestría, me contacto con la doctora Graciela Nabone, acá en Argentina, en La Plata, en el CEPAVE, ¿sí? Que trabaja junto con el ILPLA, acá en La Plata, y ella me ofrece que me vuelva con una beca FONSIT. Es una beca que está asociada a un proyecto de investigación, a un PICT, que se le dice. Quizás ustedes conocen de eso. Entonces, realmente yo extrañaba mucho a Argentina, ¿sí? Me quería volver porque, bueno, se extraña todo, uno no sabe qué extraña en realidad. Pero bueno, estaba mi sobrina chiquita, extrañaba en realidad nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestros chistes, nuestros asados, bueno, uno extraña todo cuando está afuera. Así que bueno, decidí volverme y entonces con una beca doctoral FONSIT, ¿sí? A trabajar en el Centro de Estudios Parasitológicos de Vectores de La Plata, lugar que actualmente trabajo, ¿sí? Y otro sitio era el Centro Nacional Patagónico, el CENPAT de Puerto Madryn, porque ahí yo iba a hacer mis investigaciones con las aves, con pingüinos y cormoranes principalmente, ¿sí? También trabajé con albatros y petreles, pero ahí en ese sitio, que pertenece también al CONICET, iba a hacer mis investigaciones, ¿no? Bien. En marzo de 2006 gano la beca doctoral CONICET, ¿sí? Ya dejo la beca FONSIT, ¿sí? Uno tiene que renunciar a la otra beca, obviamente no puede tener dos becas, y ya paso a ser becario del CONICET. Bueno, el tema de investigación es amplio. Igualmente no lo vamos a desarrollar mucho porque no es tan ambiental, ¿sí? El tema era ecología trófica, taxonomía y filogenia molecular de nematodes anisáquidae, parásitos de aves marinas. Son unos gusanos, unos nematodes, que parasitan a estas aves, a los pingüinos, a los cormoranes, a albatros, petreles. Y yo, ¿dónde los iba a buscar? Bueno, allá a Península Valdés y a Puerto Deseado, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunas fotos. Era un poquito más de historia. En agosto de 2009 me doctoro en Ciencias Naturales. Me recibo de doctor en Ciencias Naturales. Termino mi tesis, doy mi tesis de doctorado y esperen que se me pasó algo. Ahí está. Sí, está bien.
doctor en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, ¿sí? De la Universidad de La Plata. Y más tarde, en septiembre de 2009, gano una beca postdoc CONICET, ¿sí? También en el Centro de Estudios Parasitológicos de Vectores, pero las investigaciones ahí la iba a hacer a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Puerto Deseado. También en un lugar hermoso. ¿Mm? Bien. Y en marzo del 2012, Luis Cuyopetru y, bueno, gente de la UNAG nos invitan a mí y a Eric Esperanza a ser profes de biología. Y nosotros aceptamos el trabajo y ahí empiezo a dar clases como jefe de trabajos prácticos. Y en septiembre de 2012, después de, bueno, luchar bastante, ¿sí? La primera vez, el primer concurso no fui elegido como investigador, el segundo concurso tampoco, y recusé al CONICET y gané mi cargo de investigador asistente, ¿sí? Así que desde el 2012 soy investigador asistente del CONICET. Ah, bien. Y me olvidé contarles que, porque está fuera de lugar, que desde junio, septiembre de 2007 hice una pasantía en el DECOS, ¿sí? De Universidad de la Tuya, en Viterbo, junto con el Instituto de Parasitología de la Universidad de Roma, de la Sapienza, ¿sí? Hice un curso de biología molecular, también relacionado a estos nematodes, ¿sí? A estos gusanos, que son parásitos de las aves. Bueno, este era mi lugar de trabajo, muy feo, que es Península Valdés, ¿sí? Y acá a la izquierda, arriba, es una cormoranera, la cormoranera de Punta León, también en Chubut. Si a lo mejor tuvieron la posibilidad de ir, bueno, es un lugar bello. Y esta es la pingüinera de San Lorenzo, acá donde se ven los pingüinos. Acá yo colectaba mis muestras. Acá tengo un cormorán en la mano, sacándole sangre. Sí, teníamos que usar siempre unos delantales muy fuertes porque los cormoranes tienen mucha fuerza en las piernas y te desgarran la ropa o bien te ensucian mucho, ¿no? Tienen una feca muy olorosa. Bien. Bueno, el tema era el mismo. En toda mi tesis trabajé con todas estas especies de aves, ¿sí? El pingüino de Magallanes, el cormorán oliváceo o el biwá, que todos conocen por ahí, el cormorán imperial, el cormorán roquero y el albatros de ceja negra. Bien. Pero ¿qué pasaba? Acá empieza mi curiosidad ambiental. Ya empiezo a ver un cierto interés por el ambiente. Cuando realizaba las campañas, ¿no? En los muestreos, cuando estaba buscando los pingüinos muertos, ¿sí? Encontraba siempre algunos empetrolados o con alguna manchita por ahí, pero generalmente empetrolados, ¿sí? Cormoranes también algunos, en las patas, por ejemplo, les veía petróleo. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo se empetrolan? ¿Por qué se empetrolan? ¿Cuál es la fuente de contaminación? ¿Sí? ¿De dónde viene ese petróleo? ¿Sí? ¿Se puede rastrear las huellas de los contaminantes? O sea, si pudiéramos nosotros saber de dónde vienen, ¿no? Si no tenemos una idea de la fuente puntual de la contaminación, ¿de dónde viene? ¿Mm? Esas eran todas mis preguntas, las preguntas que en ese momento me hacía. ¿Cuáles son los contaminantes? ¿Son solamente hidrocarburos o hay otros? ¿Mm? ¿Son hidrocarburos alifáticos? ¿Cuáles son? ¿De cadena larga? Bueno, ¿sí? Esas eran todas mis preguntas en ese momento. ¿Sí? Entonces, ahí comienza mi trabajo como ecotoxicólogo, digamos. O un hombre que realmente se interesó por la toxicología de las aves. ¿Sí? Y de ahí surgen mis trabajos de ecotoxicología de aves como organismos bioindicadores de contaminación. ¿Sí? Les voy a contar un poquito, voy a tratar de ser muy simple para que se entienda. ¿Sí? Bien. Las aves, tanto terrestres como acuáticas, son eficientes concentradoras y biomagnificadoras de sustancias tóxicas persistentes. ¿Qué son las sustancias tóxicas persistentes?
los plaguicidas, los órganos clorados, los hidrocarburos tensioactivos, bifenilos policlorados, que son los famosos PCBs, polibromados, dioxinas, furanos, metales pesados, todos esos son sustancias tóxicas persistentes. Las palomas, por ejemplo, bueno, los cormoranes, las aves, son biomagnificadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden concentrar el contaminante varias veces por encima de la concentración, por ejemplo, del alimento. Bueno, va a concentrar muchos órdenes de magnitud, más órdenes de magnitud que la concentración que tiene el pez, en este caso. Y si fuera la paloma también, vamos a ver que en el alimento va a haber una cantidad menor de contaminantes, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver muy concentrado en el músculo del ave, o en el hígado, que son los sitios donde más se acumulan los contaminantes. Bien. Pero a su vez también las aves pueden eliminar los metales, por ejemplo, los metales pesados, en las plumas, durante el crecimiento, ¿sí? ¿Y dónde se pueden cuantificar? En la glándula oropigia, ¿sí? Las secreciones que tiene la glándula oropigia, siempre podemos encontrar, por ejemplo, metales pesados. También se pueden depositar y acumular diversas sustancias tóxicas persistentes juntos con las proteínas y grasas de los huevos. Por lo tanto, los huevos también son bioindicadores de contaminación, ¿sí? Y se pueden observar malformaciones después en pichones. Hay muchos trabajos. Obviamente que no vamos a mostrar esas cosas acá porque llevaría mucho tiempo mostrar todas las cosas que uno va encontrando. Y por otro lado, tanto los animales como nosotros tenemos enzimas hepáticas, ¿sí? Como la EROT y la BROT, que transforman los contaminantes en sustancias más inertes, quiere decir que no sean tóxicas para nosotros, ¿sí? Y son inducidas por hidrocarburos aromáticos, por dioxinas, por PCBs. Son son enzimas que enseguida se disparan en sangre, ¿sí? Cuando hay contaminantes, enseguida disparan en sangre y nosotros podemos ver la actividad de esa enzima. En el tiempo se mide, ¿sí? Bien. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que las aves son muy buenos biomarcadores de exposición a dichos contaminantes. Bien. Y se erigen como eficientes organismos bioindicadores o centinelas de contaminación. Centinela es una palabra sinónima a bioindicador. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de mi trabajo? Esto siempre lo hice paralelo a mis estudios de filogenia, taxonomía y ecología trófica de nematodes. Bueno, ¿qué objetivos me tracé? De acuerdo a lo plausible, a lo que yo podía hacer en ese momento, junto al Laboratorio de Química Ambiental de Varela, ¿sí? Los objetivos generales fueron estudiar las diferentes respuestas biológicas en torcasas, ¿sí? Acá la vemos a la torcasa, esta palomita, que quizás todos la conocen, ¿sí? De la cuenca del arroyo Las Conchitas y otros sitios de la cuenca del Plata, con el objeto de evaluar la utilidad como organismos bioindicadores del impacto inducido por sustancias tóxicas persistentes, COPs y metales pesados. Los COPs son compuestos orgánicos, en inglés, ¿no? Contaminantes, compuestos orgánicos contaminantes. Y por otro lado, evaluar la biomagnificación de sustancias tóxicas persistentes en poblaciones del biwa. ¿Sí? El biwa es ave acuática que quizás también lo conocen, ¿sí? Están en casi todos los cuerpos de agua. Entonces, evaluar la biomagnificación de sustancias tóxicas persistentes en poblaciones del biwa en sectores con distinto impacto antrópico. Y los objetivos específicos fueron evaluar la actividad de las enzimas, tanto ERO como BROT, en ejemplares de torcasa, capturado en 3 sitios con actividades antrópicas contrastantes, que sean bien marcadas, o sea, qué actividad hay en cada sitio, ¿sí? Uno, por ejemplo, la cuenca del arroyo Las Conchitas,
otra asociada a un feedlot en la región de Babio, otro en La Balandra, que es una zona recreativa no urbanizada sobre la costa del Río de la Plata. ¿Qué nos propusimos? Caracterizar la huella de sustancias tóxicas persistentes biomarcadoras de bifenilos policlorados, son los famosos PCBs, y pesticidas organoclorados, los POCs, en diferentes poblaciones del BIUA de la Cuenca del Plata. Y como último objetivo, evaluar la utilidad, ver la sensibilidad, evaluar la variabilidad de la torcaza y el BIUA como organismos bioindicadores de contaminación por sustancias tóxicas persistentes. Bueno, bien. ¿Qué materiales y métodos utilizamos? Bueno, se capturaron 10 a 15 ejemplares de torcaza en cada sitio de muestreo, en Babio y La Balandra, que es, que es lo que les expliqué anteriormente. A las palomas se les extrajo el hígado, ¿sí? Y se los conservó en un ultrafreezer a 80 grados centígrados bajo cero. Después, esas muestras se analizaron mediante el método de Hodgson, que no lo vamos a describir porque, bueno, es muy largo, para la determinación de las enzimas, para la determinación enzimática de esas enzimas. Y la actividad se midió por fluorescencia, ¿sí? Para eso se usa un lector de placa multimodo, bueno, en este caso la marca es Synergy. No nos vamos a poner a ver todo eso porque es muy tedioso ver toda la metodología que se usa. Y para el BIUA se extrajeron muestras de músculo pectoral de 3 individuos procedentes de la zona costera del Río de la Plata, precisamente en Berazategui, en el difusor cloacal, enfrente del difusor cloacal, ¿sí? 9 ejemplares de la bahía de Ñandubaizal, de Entre Ríos, que es una zona menos impactada, pero es una zona de pasteras, está la pastera ahí, y 3 ejemplares de la ría Deseado, ¿sí? De Santa Cruz, que es una zona sin descargas antrópicas, es un sitio más pristino, ¿sí? No habría contaminación aparente. Bien, los PCBs y los plaguicidas organoclorados fueron cuantificados mediante cromatografía gaseosa y captura electrónica en extractos de diclorometano, ¿sí? Estos extractos están digeridos previamente y purificados en columnas de sílice. También se determinó el porcentaje de lípidos de forma gravimétrica. Bien. ¿Y qué pudimos ver hasta ahora? Bueno, que las concentraciones de PCBs y pesticidas organoclorados en Berazategui fueron un orden de magnitud superiores a las observadas en Ñandubaizal, ¿sí? Acá podemos ver las concentraciones de PCB. ¿En qué se mide? En nanogramo por gramo de peso seco y el porcentaje en lípidos, ¿sí? La curva de lípido la vemos acá en negro, ¿sí? En los puntos negros unidos por las líneas negras. Los PCBs, las concentraciones de PCBs, la vemos en celeste. ¿Ven? ND quiere decir Ñandubaizal, BZ, Berazategui y RD, la ría Deseado. Vemos que las menos contaminadas fueron las muestras de la ría Deseado. Tuvieron muy poquito, muy bajas concentraciones de PCBs y de POCs. Bien, los congéneres que, esto ya es muy químico, que preponderaron fueron los 153 y 138, con un ligero aumento en la proporción de los PCB más livianos en Berazategui, sugiriendo una señal más fresca. Quiere decir que la contaminación es más reciente cuando la señal es más fresca. Bien. Y con respecto a la actividad enzimática, en las torcasas, Erod y Brod, el promedio en torcasas fue de 6,18 para las torcasas del feedlot y 133 picomol por minuto por microgramo para la balandra. ¿Sí? Como vemos, hay muchísima mayor actividad de las enzimas en el feedlot. ¿Sí? En la balandra muy baja acción enzimática. Quiere decir que acá no está detoxificando nada. No está detoxificando nada. Bueno,
Por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones? Que la actividad EROT y BROF fue mayor en las torcasas provenientes del feedlot, que podría deberse a la utilización de antibióticos en los pellets de alimentación proporcionados al ganado y que pudieran estar comiendo las aves, ¿sí? Eso lo tuvimos que preguntar a los dueños que le estaban dando esos antibióticos, porque si no, no lo íbamos a saber nosotros, ¿sí? Porque no hicimos el análisis químico de qué estaban teniendo, no lo hicimos por cromatografía, sino que fue más un cuestionamiento que le hicimos al dueño del feedlot y nos supo decir esto, ¿sí? Que podía deberse entonces a los antibióticos. Los datos deben ser contrastados incrementando el número de ejemplares de las torcasas provenientes de diferentes sitios del arroyo Las Conchitas. Eso es lo que vamos a hacer con el proyecto de agua y territorio que estamos desarrollando con Ale Krojetovich, ¿sí? Y bueno, que la pandemia no nos dejó avanzar. Por otro lado, las concentraciones de PCBs y plaguicidas organoclorados en Berazategui fueron superiores a los observados en Ñandú Baizal, indicando una mayor biomagnificación de residuos en el área más impactada, o sea, en el área de Berazategui, pudiéndose deber a la gran eliminación de efluentes de diversos orígenes en las zonas del difusor maestro, aguas adentro del Río de la Plata, enfrente de la costa de Berazategui. Como ustedes saben, hay un gran difusor que está vertiendo todo el tiempo efluentes de diferentes orígenes en las costas de Berazategui. Tanto la torcasa como el iguá pueden ser útiles bioindicadores del impacto por sustancias tóxicas persistentes en ambientes acuáticos, teniendo en cuenta la variabilidad introducida por las extensas migraciones en el caso del biwa. A pesar que el biwa es migratorio, es una ave migratoria, podemos usarlo como un buen bioindicador. Y como conclusión final, debemos intensificar los análisis de estas aves para tener un panorama más claro de la huella y la biomagnificación de las sustancias tóxicas persistentes. ¿Sí? Bueno, esto es todo y dejo de presentar. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Muy interesante tu presentación y tu trayectoria, por supuesto. Y me acabo de enterar de algo importante, que los dos somos egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Los dos somos, claro. Sí, yo no voy a decir quién se recibió primero, pero se debe notar. Se me notan los años, así que vos, cuando yo estaba saliendo, vos estabas entrando. Claro. No voy a decir más nada, Así que... Sí, ahí en Duarte Quirós y Vélez Sarsfield. Exacto. Hermosa ahí. Universidad. Sí. También, como dice Bruno, no existía la carrera de gestión ambiental en ese momento. Pero bueno, yo tenía un marcado ya perfil biológico, ya lo tenía muy decidido, ¿no? Iba a ser biólogo. Aparte yo ya lo decía de chico, ¿no? Sí. No hubo error, o sea, no, directamente me metí en biología y ya seguí derecho. Sí, a mí me pasó un poco lo mismo, pero en realidad yo desde muy chica ya estaba, digamos, espacio natural, verde y caminando el monte, ¿no? Claro. Y eso en general me llevó a querer ser naturalista, iba por el lado de Bruno, porque yo también quería ser como guardaparque, estar en áreas protegidas y... En ese entonces, fíjense cuánto hemos evolucionado, las mujeres no estaban en guardaparques, no eran guardaparques, ¿no? Claro. No se podía estudiar, o por ahí eran las primeras promociones que empezaban a entrar en la Isla Victoria, pero bueno, como que yo no me animaba a tanto, ¿no? Pero en realidad lo que yo quería era ser naturalista. Y después mi profesora de biología, de tercer año del secundario, me definió directamente y dije, bueno, no, yo voy a ser bióloga y bueno, finalmente es la carrera que elegí, la que no dudé nunca y la que amo.
y que me llevó a la gestión ambiental, ¿no? Voy a hacer un reclamo acá porque ustedes mostraron fotos muy lindas de espacios naturales muy lindos y yo mostré cuando di mi charla fotos de residuos, de rellenos sanitarios, claro, basura. Y bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, pero igualmente he llegado a todos esos ambientes investigando, haciendo también gestión ambiental, porque no, digamos que el territorio amplio argentino nos ha permitido viajar a todos los lugares, ¿no? De este territorio tan lindo y tan rico, tratando de resolver problemáticas ambientales. Así que, bueno, la biología es que en realidad era la opción, ¿no? Cuando toda la parte ambiental se desprendió, creo, desde la biología, ¿no? Y asociando a muchas otras profesiones. Pero sí, bueno, por suerte ahora tenemos licenciados en gestión ambiental, son otras herramientas. Yo hice gestión ambiental muy neta, digamos, y tuve que hacer mi posgrado, ¿no? En gestión ambiental. La biología, yo les contaba a los chicos que cuando cursé biología, no había una materia que se llamara protección ambiental o que tuviese que ver con ambiente. No, en biología no había nada de eso. Por ahí claro, vos entraste creo que la primera fue la Universidad de Bahía Blanca, no, de Andil, fue la primera licenciatura en gestión ambiental. ¿Sí? Sí, no tengo bien... Sí, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. No, sí, Universidad del Centro. Sí, dirigí una alumna de la tesis o la tesina de una alumna de la Universidad del Centro. Manuel Morrone es egresado de ahí. Ah, sí, Manuel Morrone es egresado. Sí, muy bueno que tengamos y que se hayan ampliado las ofertas de licenciaturas, ¿no? En distintas partes del país. Sí. Okay. Bueno, muy bien. A ver, bueno, preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, está el chat de YouTube, que estuvieron ahí compartiendo algunos comentarios, felicitándote también, Bruno. Así que, bueno, no hay preguntas particulares, pero bueno, creo que... Ninguno se anima. No se animan. A veces pasa eso, ¿no? La virtualidad nos ha sacado esto de poder estar y compartir momentos más de cerca. Sí, no tienen miedo. Tanto. Así que bueno. Yo solamente, Carla, quiero felicitarte de nuevo porque más allá de que la carrera y el instituto recogió el guante rápidamente, esta fue una iniciativa tuya, personal, y te felicito porque está muy bueno esto de poder comunicarle, porque es muy importante para los alumnos poder imaginar cuál es el campo disciplinario en el que uno va a desarrollarse, ¿no? ¿Qué sé yo? Cómo uno se proyecta a futuro para poder sostener la disciplina de estudiar, de continuar una carrera, de levantarse temprano o de tener que ir a cursar después del laburo, todo eso, uno tiene que tener una idea que funcione como faro muy, muy potente, muy poderosa. Y a veces, como el campo disciplinario de la gestión ambiental es un campo novedoso, cuesta imaginarse, bueno, che, ¿cómo va a ser mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es la gestión ambiental? Entonces yo aprovecho para felicitarte de nuevo por tu iniciativa porque me parece que es súper importante para nuestros alumnos, porque ayuda a eso, a construir una idea potente que funcione como motor para ayudar a terminar la carrera, a involucrarse más en proyectos de investigación, en extensión, en voluntariados, en cosas, construyendo esa subjetividad poderosa que tiene la gestión ambiental, ¿no? Entonces, de nuevo, te agradezco y te felicito por la iniciativa. Más allá de que el instituto y la carrera después la potenció y le dio manija y todo, pero está buenísimo y tuviste muy lúcida con eso. Sí. Hago eco de las palabras de Bruno y aparte justamente que es algo importante para
para incentivar a los alumnos a generar preguntas disparadoras bueno, también porque ellos son curiosos de conocer el profesional que les da la clase, ¿sí? Porque quizás son cosas que nosotros en el aula nunca las contamos, ¿sí? Nuestra historia. Porque, bueno, quizás creemos que perdemos el tiempo. Así que, bueno, es importante para ellos. Un poco surgió por eso, ¿no? Por esta cuestión de que ellos vean cuánta dimensión hay en la gestión ambiental y cuántas cosas podemos hacer, ¿no? Porque por ahí están muy restringidos y piensan solo en residuos o no se llegan a imaginar cuán amplio es el campo de la gestión ambiental. Y un poco me pareció que era muy motivador para ellos que escuchen a sus profesores porque no tenemos mucho tiempo durante la cursada, que es bastante corta y por ahí tienen muchos contenidos, de ir contándoles todas estas cosas que hemos caminado, ¿no? En nuestra trayectoria profesional. Y eso me parece muy interesante porque les empieza a abrir panoramas de decir, bueno, pero yo no sabía que podía ir por este lado. Y los profesores que tenemos en la UNAG son muy diversos y muy ricos, y yo quería eso, que se muestren los profesores y que les muestren a los estudiantes cuántas cosas se pueden hacer, ¿no? Y cuántas más, porque nosotros somos un universo pequeño, pero cuántas más cosas se pueden hacer también en gestión ambiental. A ver, voy a ver... estoy tratando de ver el chat de YouTube, a ver si... acá, bueno, dice Damián Valdés. Siempre les interesa el tema económico. Mucho, y está muy bien, porque en realidad uno tiene que vivir de esto, ¿no? Y creo que todos vivimos de esto. Pero dice... Damián, como operario gano 100.000 pesos mensuales más o menos. ¿Se llega a eso o más? Más allá de la satisfacción de trabajar en el ambiente. Sí, se llega a eso y a mucho más, por supuesto. Todo depende de uno, de muchas cosas, ¿no? Pero por supuesto que se puede vivir perfectamente bien y mucho más también. Eso tiene que ver con cada uno y con el desarrollo, con el desempeño de cada uno. A ver qué más. Andrea dice, gracias, profes, por compartirnos sus experiencias. Fueron muy interesantes y nos ayuda a abrir la mirada hacia las diferentes posibilidades que tenemos como futuros gestores ambientales. Bueno, es como un cierre, ¿no?, de los alumnos también respecto de estas cuestiones. Así que, bueno, les agradezco infinitamente sus presentaciones. Y gracias a vos. Los espero a los chicos en el próximo encuentro con Sandra Carlino y Luis Cuyupetro. Así que también para alquilar balcones, como dicen, ¿no?, y escuchar a dos grandes profesionales. Bueno. Muchísimas gracias, Carla. Gracias, bueno, Lucas. gracias, Carla. Gracias, Bruno. Nos vemos. Gracias a todos por estar compartiendo esta presentación con nosotros.